A mí me ha tocado ir a predicar en estos 6 meses, enseñarle a la iglesia, y literalmente, mi amor hermano, hasta por la rodilla el agua, por las venidas en San Pedro, y hemos visto milagros, señales, prodigios. A esto quiero llegar esta mañana. Recordar cada día las bondades de Dios y la gracia de Dios nos puede hacer, mi amado hermano, vuelvo a repetir, el no recordar las bondades de Dios cada día y no ser agradecido muchas veces nos puede hacer detener o nos puede llegar a ocasionar un fracaso en nuestra vida. El no tener una bondad, de no ser buenos a la obra, al servicio de Dios, pueda que nuestro crecimiento espiritual, económico, familiar como estudiante haga que detenga ese crecimiento o nos haga desviar de nuestro camino. Y yo le puse al título de esta mañana: Dios ha sido bueno. Yo le pregunto, ¿Dios ha sido bueno en medio de usted? ¿Dios ha sido bueno? Mi hermano, ¿qué pasaría si Dios Padre fuese como usted y como yo? O tuviera una pizca de usted y una pizca mía. ¿Cree usted que Dios fuera bueno? Así, literalmente. ¿Cree usted que Dios ha sido bueno, sí o no? No, mi amor hermano. Si usted y yo no somos buenos, el único bueno es Cristo. Si Dios fuese como usted y si fuese como yo, Dios no fuera bueno, Dios fuera malo. Si tuviera por lo menos una pizca de nosotros o una pizca mía, Dios fuera malo. Pero no, Dios es bueno. ¿Por qué, mi amado hermano? Y algo que a mí me impresiona, en Lucas capítulo 18, versículo 18, por favor. Vamos a leer bastante Biblia esta mañana y vamos a ir un poquito rápidos. Lucas 18, 18. Dice amén cuando usted lo tenga. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, y como interrogante o como pregunta le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Solo hay uno bueno, mi amor hermano, y ese es Dios en nuestra vida. Yo me preguntaba anoche y le decía: Señor, si tú fueses como yo, ¿dónde estaría hoy? Si tú fueses como yo, si tú te portases como yo, si tú tuvieras la misericordia que yo tengo, si tú tuvieras la bondad, si tú tuvieras el carácter, si tú tuvieras la forma de vivir, la forma de actuar, la forma de hablar, la forma de ver, como yo, Señor, ¿cómo estaría el mundo? Literalmente, mi amor hermano, como hijos de Dios, dejamos de ser agradecidos en la vida, dejamos de ver las bondades de Dios en nosotros y no vivimos un agradecimiento genuino, porque es nuestra naturaleza. No lo estoy juzgando, simplemente es nuestra naturaleza, porque solo Dios es bueno. Y asimismo en Mateo capítulo 19, versículo 16 nuevamente lo afirma. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno. Le vuelvo a repetir, Mateo capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Nuevamente Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas el que quiere entrar en la vida debe de guardar los mandamientos. Esa es la clave. Ese es el éxito, guardar los mandamientos. Y si usted sigue leyendo todos los mandamientos que menciona Jesús ahí mismo, para poder llegar a la estatura del varón perfecto, mi amor hermano, para poder decir: hoy sí he peleado la buena batalla. Aquí hay padres, aquí hay abuelos. Yo le pregunto a usted: ¿usted ama a sus hijos, sí o no? Ahora, si usted se comparase con Dios, ¿sería usted más
bueno que Dios? Más mejor dirían por ahí. ¿Qué cree usted? Es que no, mi amado hermano, Dios es maravilloso. Dios no es hombre ni hijo de hombre. Dios es infinitamente bueno en su gracia, en su misericordia. Nosotros muchas veces catalogamos a las madres como las buenas, como las que no le pegan al hijo o a la hija, y el papá como que el más gruñón. El papá que sí sujeta y todo. Pero incluso el amor de una madre se compara al amor de Dios. No sé si me estoy dando a entender, mujeres. Incluso el amor de una madre no se compara al amor de Dios. Usted puede decir, yo amo a mi hijo y yo puedo dar la vida por mi hijo. Amén. Pero usted no se compara con el amor de Dios, porque usted puede dar la vida de su hijo por su hijo. Pero yo le pregunto, ¿usted daría la vida de su hijo por alguien más? ¿Por aquel que anda tomando, por aquel que anda cometiendo adulterio, por aquel que anda robando? Esa es la diferencia entre nosotros los hombres con el amor de Dios. Porque Él dio su único hijo por aquellos que lo rechazaron. Pero ahora bien, ¿qué sucede en nosotros para no alcanzar la gratitud y la gracia y el favor de Dios? ¿Por qué debemos esperar para ver la gloria de Dios? ¿Acaso Dios no es bueno? Si no dice su escritura, pues que Él es bueno. ¿Por qué tenemos que esperar tanto para ver un milagro? ¿Por qué tenemos que orar tanto para ver un milagro? ¿Por qué tengo que ayunar? ¿Por qué tengo que servir? ¿Por qué tanto para ver un milagro de Dios? Y mi amado hermano, lo que ocurre es que olvidamos realmente de dónde viene nuestra esencia como hijos de Dios, de dónde Dios nos ha sacado. Olvidamos, mi amado hermano, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Vemos nuestro pasado, no lo vemos como algo gratificante, sino muchas veces lo vemos con dolor. Yo me he dado cuenta en estos 6 meses, cuando uno ministra a personas, a parejas especialmente, y miren que estoy soltero y no tengo esposa, pero me tocó predicar y enseñar a muchas parejas. Me dicen, es que mire, pastor, yo tanto tiempo que he sufrido con él, tanto tiempo que he sufrido con ella. Pero la pregunta es, si ya pasó, ¿por qué vemos el pasado con dolor? La diferencia entre el hombre bueno y el hombre malo, mi amor hermano, es que el hombre bueno ve su pasado, sí, pero ve un pasado donde también Dios lo libró. Donde yo veo mi pasado y digo, Señor, wow, pequé, fallé, hice daño, dañé corazones, maltraté, pero de ahí tú me has sacado. En medio de ese dolor, en medio de esa circunstancia, en medio de ese proceso, tú fuiste bueno. Pero la gente no cuenta eso, no cuenta las maravillas que Dios hizo en su pasado. Muchas veces contamos lo malo que hemos vivido, el sufrimiento que hemos pasado, y no nos glorificamos más bien al mal, más no glorificamos lo bueno que Dios ha hecho en nosotros. No sé si me estoy dando a entender. Pero no es hablar de mi pasado y hablar cosas malas. Sí, tuve cosas malas, hice cosas malas, sufrí, pero gloria a Dios porque Dios transformó y hoy mi vida es diferente. Gloria a Dios porque aquí seguimos. Sí, tuve problemas con mi pareja, nos peleamos y incluso nos pudimos haber separado, pero hoy aquí estamos, pastor, y gloria a Dios porque hoy estamos aquí juntos. Esa debería ser la respuesta de una persona buena. Cuando la persona mala dice todo lo contrario. Es muy fácil, mi amado hermano, acudir al Hijo, que es Cristo Jesús, para pedir perdón. Es muy fácil pedir perdón, le vuelvo a repetir, rogar por su misericordia y que Él interceda por nosotros delante del Padre. Pero si sabemos y conocemos el amor de Cristo, si sabemos el amor de Dios, si sabemos que Dios es bueno, ¿por qué nosotros no somos buenos? ¿O por qué no vemos la bondad de Dios en nuestra vida? Voy a Apocalipsis capítulo 2 versículo 2, un pasaje muy conocido por usted y por mí. Apocalipsis 2 capítulo 2. Amén. Yo reconozco tus obras. Oiga bien, inicia animándolo, inicia diciéndole lo bueno que es. Yo reconozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Sabes que trabajas, sabes que eres paciente,
al servicio, a la obra, en tu trabajo circular, en tu negocio, en tu familia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos juzgado al siervo que predica, a la hermana que predica? Esa palabra no me gustó, ese pastor a mí no me gusta su forma de predicar, y yo creo que él es mentiroso, yo siento que eso no es lo correcto. ¿Cuántas veces no le hemos dicho y hemos tenido razón? Considero que todos lo hemos hecho de alguna u otra manera en un pasado. Ahora bien, yo sé que has sufrido, hemos sufrido pasando tribulaciones, procesos en nuestra vida. Has tenido paciencia, hemos sabido esperar. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres que están al servicio de Dios, que han dejado su hogar. Muchos yo sé que han dejado la celebración de un cumpleaños de algún hijo, o han postergado la festividad para otro día por servirle a Dios. Y Dios conoce ese sacrificio. Y no has desmayado. Ahí están constantes. Pero tengo algo contra ti. Nuevamente, tengo algo contra ti. Ese algo contra ti, mi amado hermano, es decir, te veo bien, te veo limpio, te veo íntegro, te bañaste, te arreglaste. Como cuando uno le dice a la pareja, a los hijos, muchachos, a las 9 tenemos que ir al servicio, y aquellos bien cambiaditos, bien planchados. Pero viene la guinda del pastel. Todo muy hermoso, todo muy precioso. Pero te faltó algo. Te dije a las 9 y son las 9:10. Te atrasaste. Yo puedo, por ejemplo, en este tiempo que estuve sirviendo, una vez se me olvidaron las llaves. Una vez, de ahí me las metí en el pecho y jamás olvidé las llaves de la iglesia. A las 7:10 estaba comenzando yo el servicio ese día, con vergüenza y con pena, como usted no tiene idea. Se me olvidaron las llaves de la iglesia. Al punto que voy, me dijo una hermana: pastor, qué bendición, qué poderoso hoy. Pero solo una cosa, me dijo: hay que ser más puntuales. Y tenía toda la razón. No la podía contradecir. Todo muy hermoso, todo muy precioso, pero inicié 10 minutos tarde. De igual manera es Dios en nuestra vida. Usted puede estar sirviéndole, predicando, mi amor hermano, pero tiene algo, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su hogar, y si no te hubieras arrepentido. Pastor, pero si no estoy pecando, no estoy fallando. Sí, pero ya en tu corazón no hay bondad. En tu corazón ya perdiste el amor, la pasión al servicio de Dios, y nos volvemos religiosos hasta cierto punto por decir: hoy voy a predicar, voy a la iglesia, hago un bosquejo, o voy a alabar, voy a servir, me toca servir, pero ya no vengo con una pasión, con un deseo. Y le vuelvo a la experiencia que tuve, que me dijo mi novia: mira, me dijo, tenemos que vernos, César, me dijo, truene, llueve, relampaguee. ¿Por qué, mi amor hermano? Porque está esa etapa del amor, del enamoramiento, donde llueve, truene, relampaguee, uno va feliz. Mira, ayer andaba yo, llegué tarde a la casa por andar ahí haciendo la obra, y literalmente bajé por el Conejo. Encontré 4 parejas. Eran las 9 de la noche, a las 9 de la noche estaba lloviendo, y ahí estaban felices los muchachos. ¿Eso es amor o no? Ahí estaba el patojo feliz y la muchacha feliz. Eso es, mi amado hermano, volver a mi pasado. Le pregunto yo a usted: ¿por qué razón llegó a Cristo? ¿Por qué razón llegó usted a Cristo? ¿Cómo llegó usted a Cristo hace, no sé, 10, 15, 20, 50, 60 años? ¿De qué manera llegó a Cristo? ¿O cómo el evangelio llegó a su hogar, a su casa, a su familia? ¿Se acuerda usted cuando iniciaban aquella pasión, aquel deseo por quererle servir al Señor, mi amor hermano? Aquel deseo de querer ver a las familias bendecidas,
aquel deseo de querer predicar y que la gente, mi amado hermano, por ejemplo, yo he aprendido algo en estos 6 meses. Que yo salía a visitar, yo salía a ministrar y salíamos con los hermanos, que varios de acá, que Dios me los bendiga, me acompañaron. Mi objetivo era que esas familias, mi amor hermano, no vivieran y no pasaran lo que nosotros hemos vivido y pasado. Ese es el amor, no solo predicar, porque predicar cualquiera, enseñar cualquiera. El verdadero deseo, la esencia que le hace al cristiano ser bueno es acordarnos de dónde venimos. ¿Quién nos perdonó? ¿Quién hizo un milagro en nuestra vida? Pero entrando ya de lleno al cuerpo de la enseñanza, si ya reconocí, mi amor hermano, de dónde he caído, qué hizo Dios para perdonar mi vida, qué ha hecho Dios en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, yo te pregunto hoy, o te pregunto esta mañana, ¿dónde están parados tus pies espirituales? No físicos, tus pies espirituales. ¿Dónde estás parado actualmente? ¿Estás en la presencia? ¿Estás en el atrio? ¿Estás en el lugar santo o en el lugar santísimo? ¿Dónde están tus pies esta mañana espiritualmente, mi amado hermano? Cierra tus ojos un momento y medita en la presencia. ¿Dónde estás parado? ¿En el atrio? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? Medita. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Dónde están tus pies? ¿En qué lugar te encuentras en la presencia de Dios? Abre tus ojos. Existe el atrio, existe el lugar santo, el lugar santísimo. Y a este punto quiero llegar, donde Dios es bueno y donde Dios es bueno con aquellos que son buenos. Dios no va a ser bueno o más que bueno con aquel que solo está en el lugar, en el atrio, o aquel que solo está en el lugar santo. ¿A qué punto voy con esto? Sabemos que existe un tabernáculo, la Biblia nos enseña, el cual está dividido en 3 lugares: atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Cuál es el atrio? El atrio era, mi amado hermano, en el Antiguo Testamento, donde el hombre y la mujer llevaban sus ofrendas. Lugar santísimo era detrás del velo, donde ya estaban los sacerdotes. Y el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote al arca, con el pacto de Dios. Pero dentro del Nuevo Testamento Dios nos habló en muchas parábolas. En muchas parábolas nos habló Jesús. Y está la parábola del sembrador. ¿Qué hace primero el sembrador para que crezca el fruto? Plantar semilla. Número 1. Después de plantar esa semilla, ¿qué hace esa semilla? Crecer, ¿no? Y posterior de crecer, ¿qué llega? Dar fruto. Ok, así está dividido el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Primer lugar donde se planta la semilla en nosotros. El lugar santo, mi amor hermano, es cuando empezamos a crecer espiritualmente. Y el lugar santísimo es cuando ya el cristiano empieza a dar fruto de bondades, fruto de amor, fruto de paciencia, empieza a evangelizar, empieza a ministrar. Por eso te hacía saber que cerraras tus ojos. ¿En qué lugar estás? ¿Todavía sigues en el atrio? ¿Ya estás en el lugar santo? ¿O ya estás dando frutos? Asimismo, mi amado hermano, la Biblia nos enseña sobre la Trinidad divina, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, nuestro ser se integra también de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Pero el tabernáculo también se figura, mi amado hermano, como el vientre de una mujer. Le vuelvo a repetir, se planta el bebé, ¿verdad? Como aquellos niños que, ¿cómo naciste? Dice, me trajo ¿la qué? La cigüeña.
Se figura también, mi amado hermano, como el vientre de una mujer, que da de la luz, luego viene una evolución de crecimiento en el niño. Posteriormente ya viene cuando el hombre y la mujer empiezan a procrear hijos. También está aquello del 30, 70, 60 y 100%. Ahora, si hay tres lugares, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, mi amor hermano, te vuelvo a preguntar, y también la Biblia nos menciona que hay miembros en la iglesia al cual hay que darles comida en la boca, hay otros que ya se sustentan nuevamente y hay otros que ya dan de comida. Hablemos o veámoslo de esta manera. Estar en el atrio es ser como niños. Porque cuando entramos al atrio, Señor, por favor, perdóname, Jesús, límpiame, provéeme, bendíceme, quiero esto, quiero aquello, y aquel sinfín de pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Porque un niño, ¿qué hace, mi amor hermano? ¿Acaso no solo pide? No pregunta si el papá tiene dinero o no tiene dinero, él pide, ¿sí o no? Aparte de aquellos otros niños que son otros 20 pesos que los mandan a trabajar desde chiquitos, pero esos son otros 20 pesos. Aparte de aquellos padres que le enseñan a su hijo a trabajar, pero aún así le enseñan a trabajar, mas no le da una responsabilidad. Pero al final un niño, mi amor hermano, no está preguntando si el papá tiene o no tiene, solo pide. Y entonces todavía lo tiene que cambiar, lo tiene que vestir, le escoge la ropa. Pero existe un crecimiento entonces. Ese niño se convierte ya en un joven. El joven, mi amor hermano, ya sabe distinguir entre lo bueno y entre lo malo. El joven ya sabe que si le agrada a Dios, que no le agrada a Dios. El joven o la señorita ya sabe qué color le gusta, qué color no le gusta. Ya el joven distingue olores, sabores, colores. Ya distingue el peligro. Ya sabe en qué lugar se encuentra. Ya no lo engañan. Ya no le mienten fácilmente. Pero está el lugar, que ese es el lugar santísimo, pero está el lugar santo. El lugar santísimo, perdón. Y está el lugar santísimo. Es cuando ya existe la evolución de un adulto. Es que cuando es adulto ya empieza a procrear, ya le vuelvo a repetir, y es el tercer ejemplo que le doy, ya empieza a dar frutos en su vida, en su hogar, en su familia, en su iglesia. Te vuelvo a preguntar nuevamente. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y Dios nos ama, todos por igual. Pero ¿por qué a unos sí son más bendecidos y otros no? Aquí está la diferencia. ¿En qué lugar te encuentras tú espiritualmente? ¿Todavía estás al atrio? ¿O ya te encuentras en el lugar santo? ¿O ya tienes la libertad de entrar al lugar santísimo? Pastor, ¿y usted dónde se sacó eso? Por falta de tiempo no le voy a leer lo que dice Éxodo 27:9, donde nos habla sobre el atrio y el tabernáculo. Tampoco le voy a leer Éxodo 26:31, donde habla sobre el lugar santo, el lugar santísimo. Pero vayamos rápidamente a Hebreos capítulo 9, versículo 1. Hebreos 9:1, por favor. Amén. Te voy a leer la versión traducción lenguaje actual que dice. Acá mi título de mi Biblia dice los antiguos sacrificios. En el primer pacto, Dios nos dio reglas para que supiéramos cómo adorarlo. Esas reglas eran que para el culto aquí en la tierra, el santuario para ese culto se construyó de la siguiente manera. En su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero y la mesa donde se ponían los panes apartados para Dios. Detrás de la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo. Ahí tú puedes leer en tu casa y te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy predicando esta mañana. Pero adelántese al versículo 11, por favor, ahí mismo, en Hebreos 9:11. Amén. El nuevo sacrificio, dice aquí el título. Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe
de sacerdotes. A Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa, porque el santuario donde Él es el sacerdote, es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez, por todas nos libró del pecado. Un nuevo sacrificio. Usted y yo ya no debemos de presentar sacrificios, entonces tenemos libertad de poder ingresar a ese lugar santo, a ese lugar santísimo. Ya nada nos impide. Pero ahora, hay un nuevo pacto, mi amado hermano, que es en el versículo 15. Vaya rápidamente ahí el 15. Así, por medio de Jesucristo entramos en un nuevo pacto con Dios, porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto. Por medio de su muerte, también los que hemos sido elegidos por Dios recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Ese es el nuevo pacto. Ahora, si Dios ha sido bueno, ¿por qué no es más que bueno que nosotros? Es que vuelvo a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. Hemos perdido nuestro primer amor. Nos hemos acomodado, mi amor hermano, a las circunstancias de la vida. Un día, mi amor hermano, yo le lloraba al Señor porque llegué a la iglesia. Me preparé con mi bosquejo. Incluso me estuve desvelando yo todos esos 6 meses porque terminaba de trabajar, estudiaba también. Eran las 11, 12 de la noche y haciendo mi bosquejo para el día siguiente, para no ocupar el horario del trabajo y la enseñanza. Llegué día jueves y pues como no había músico, nada, pues a mí me tocaba cantar y todo. Eran las 7 en punto y nadie llegaba. Bueno, Señor, yo voy a comenzar. Uno más de alguno va a venir. Y me paré y cuando cabal encendiendo mi sonido estaba y entrando un hermano. Y me dice el hermano, hermano, hoy no van a venir muchos, si quiere intercedemos, me dijo. Con todo el amor, siervo, eligió, donde 2 o más estén reunidos en su nombre, ahí vamos a predicar la palabra. Yo voy a honrar la palabra de Dios, eligió. Yo me preparé para una enseñanza, yo voy a honrar la palabra de Dios. Si solo usted está, a usted le predico, mi hermano, eligió. Así que vamos a comenzar el servicio. Y comenzamos los dos. A medio servicio llegó una familia y casi al final llegó otra familia y gloria a Dios porque fue poderosa la administración. Eso es, mi amor hermano, no perder nuestra esencia, nuestro primer amor, recordar las cosas buenas y maravillosas que Dios ha hecho en nosotros. El problema es que hoy en día el cristiano evangélico, hablo general, nos acomodamos a los hechos y a las acciones del mundo. Como no hay luz, como quitaron el agua, hoy no hay servicio, me imagino, hoy hay descanso. Como hoy hay feria, hoy hay alguna actividad, no va a haber servicio. Cuando realmente, mi amor hermano, el vivir y el ser buenos delante de Cristo es vivir nuestro primer amor. Y le vuelvo a repetir, llueve, truene, relampaguee, que aquel hombre, aquella mujer que está agradecida con Dios, está agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, le busca. Y con este último punto quiero terminar. Muchos saben que Dios es bueno en su vida. Amén. La pregunta es para aquellos que todavía no son buenos delante de Cristo. ¿Qué necesitas tú esperar? ¿O qué proceso necesitas llevar en tu vida? ¿O qué procesos esperas pasar para decir que Dios es bueno, para empezar esa primera obra, mi amor hermano? Te vuelvo a repetir. ¿Qué necesitas ver para declarar de corazón y de acciones que Dios es bueno en tu vida? Necesitas, y reprendo mis palabras, pero te pongo un ejemplo. Necesitas una enfermedad, necesitas perder tu trabajo, necesitas que algún hijo, alguna hija se enferme, o tu esposa, tu esposo, o peor, necesitas perder algún familiar, mi amor hermano, para empezar las nuevas buenas delante de Dios.
Porque solo aquel que ha pasado procesos, solo aquel que ha pasado escasez, solo aquel que ha visto milagros de Dios en su vida, declara que Dios es bueno, porque ya lo vivió. Y está al servicio de Dios porque ha visto la gracia, el favor y el amor de Dios. Pero aquel que todavía no y sigue esperando, te pregunto, ¿quieres esperar algún proceso fuerte en tu vida para empezar a declarar que Dios es bueno en tu familia, en tu hogar? Para que empieces a tomar acciones. Porque ahí sí viene aquel y dice: Dios es bueno, Dios es grande, pero en su proceso, y ahí es fácil decirlo. Cualquier persona en un proceso o después de haber pasado un proceso dice que Dios es bueno porque vio milagros, tuvo que ver para creer. Pero aquel hombre y aquella mujer que no necesita ver para creer, con sus acciones y con su corazón declara que Dios es bueno. Y también él o ella es buena a su obra, a su servicio, con su familia, con sus hijos. Esa es la diferencia entre aquella iglesia que menciona Apocalipsis, que tengo algo contra ti, con aquellos que sí están viviendo su primer amor. A ver, los que tienen su esposa, agárrenla de la mano. Yo no sé hace cuánto tiempo la conocieron, pero la aman. ¿La aman? ¿Lo aman? Es que también es pregunta difícil. 30, 20 años de matrimonio y hay parejas que no se aman, mi amor, hermano. Yo conozco casos y miren, estos 6 meses, les vuelvo a repetir, estar detrás de una obra al servicio, veo uno muchas experiencias. Yo no puedo decirle al Señor: te amo, si no amo a mi pareja. Ahora, tenés a tus hijos a la par, a tus nietos. ¿Le decís a tus hijos que los amás? ¿Amás a tus hijos, mi amor, hermano? ¿Amás a tus hijas aún así sean chinches? Es que ese es el amor de Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios, que estoy a su obra, cuando no amo a los míos, a los que viven en mi hogar. Y te vuelvo a preguntar: ¿qué necesitas esperar en tu vida para empezar a declarar que Dios es bueno? Salmo 116, 7 dice: Dios mío, tú has sido bueno conmigo. Yo puedo dormir tranquilo. Me libraste de la muerte, me sacaste las lágrimas y no me secaste, las lágrimas y no me dejaste caer. Mientras yo tenga vida, siempre te obedeceré. Confío en ti, mi Dios, aunque reconozco que estoy muy afligido. Oiga bien, estaba afligido, estaba angustiado, estaba pasando procesos, pero él en su corazón reconocía: mientras yo tenga vida, siempre te obedeceré, confío en ti. ¿Quieres obedeces tú a Dios en todo? ¿Confías tú en Dios en todo? Porque imagínate que te diga Dios o Jesús, o bájate de ese barco y camina sobre el agua. Qué prueba difícil. Y muchas veces es necesario pasar procesos para que tú y yo entendamos lo maravilloso y bueno que es Dios en nuestra vida. No porque Dios sea malo. Yo le ruego al Señor, le digo: Padre, yo no quiero pasar procesos, pero si los tengo que pasar, Señor, pues ayúdame. Pero voy a declarar que tú eres bueno. Pero si eso no llega a pasar, Señor, gloria a Dios, pero yo sigo declarando que tú eres bueno, maravilloso, y le adoro, lo busco, y ahí estoy. No soy perfecto, no soy santo, pero ahí estoy en búsqueda de Él. Demasiado pronto he dicho que no hay nadie en quien confiar. ¿Cómo podré, mi Dios,
pagarte todas tus bondades? ¿Cómo podré yo pagarte todas las bondades y lo bueno que tú has hecho conmigo? Servirle, buscarle, estar a su obra, estar a su servicio, predicarle a tu familia, predicarle a los demás que no vivan y no pasen lo que nosotros hemos vivido y pasado, mi amor hermano. Ese es tener amor, ese es ser bueno. Reconocer en tu corazón que Dios ha sido bueno desde el día que naciste. Así tus papás pudieron verte llegado a abandonar y te hayas crecido con algún tío, algún abuelo. Dios fue bueno. Dios fue bueno. Y Dios ha sido bueno. Amén. Los veo tristes, pero pongámonos de pie. Cierra sus ojos, mi amor hermano. Yo no tengo voz del pastor Ovidio, de la pastora Lorena, pero ahí con tus ojos cerrados. Te vuelvo a repetir, yo no tengo la voz de la pastora Lorena